Biblia en Hechos, por favor. Vamos a compartir, estamos en la parte final. Siempre cuando hay presencia, hay un propósito. Nunca la presencia de Dios viene sin propósito. Dice, cuando hay visión, hay unción, dice. Vamos después a orar por los pastores, vamos a bendecirlos hoy día. Hechos 1, verso 7, 8. Estamos ahí, ¿no? Puede, bueno, si les gusta se ponen de pie, pero puede darle la mano al hermano que está al lado, para un poquito, que está medio lleno. Dale la mano que está al hermano. Recibirás ese poder cuando haya venido sobre ustedes o sobre ti el Espíritu Santo, y me serás testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Está conmigo? Vamos a orar un momento. Señor, gracias por esta oportunidad de poderte adorar, de poder, mi Dios, humillarnos ante tu presencia, reconociendo, Señor, tu soberanía, tu extraordinario poder y nuestras limitaciones, y solamente, Señor, la disposición de nosotros como instrumentos y como vasijas de darte a ti la gloria y ser dependientes de ti a pesar de nuestras limitaciones. Y en esas limitaciones, Señor, te glorificas de una forma extraordinaria para que tu pueblo, mi Dios, sea bendecido y tu nombre sea exaltado, porque así tiene que ser siempre, Señor, mi Dios. Tú eres soberano, eres verdadero Dios, nadie es como tú, Señor, puede parecerse. Por eso mereces toda la gloria en todo lugar y mereces toda honra, Señor, en todo sitio, mi Dios. Esta tarde le damos a ti la gloria nuevamente, Señor, mi Dios, y te pedimos que abra nuestro entendimiento para comprender tu palabra, y te rogamos, Señor, mi Dios, que este momento podamos comprender, Señor, las Escrituras, y, Señor, podamos seguir siendo edificados en el nombre precioso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor. Bueno, lo que he estado orando al Señor solamente para compartir hoy día, mi preocupación desde que comencé a servir al Señor siempre fue, cuando le pregunté a Dios, Señor, le digo, ¿qué va a ser lo que va a marcar este ministerio? Sin entender nada de lo apostólico en ese tiempo, aunque algo por ahí había en la Escritura, pero no había tanta profundidad. Pero sí había mucha revelación, muchos dones, palabras de ciencia, visiones, esas cosas. Entonces, yo me acuerdo bien claro que le pregunté al Señor qué va a marcar el ministerio mío. Tenía recién 3 años y veo una visión, veo un edificio, me acuerdo, de unos 15 pisos, totalmente construido el edificio, blanco, terminado, tenía como 3 partes el edificio, y veo un caterpillar que está pasando por ese edificio, como ya había concluido la obra. Recuerdo claramente que me estoy levantando, me estoy despertando en la madrugada, había estado orando en la noche por esa visión, y en la madrugada me estoy despertando, veo la visión, veo el caterpillar que está pasando, y escucho una voz con mucha autoridad que me dice, Miguel, me dice, levanta mi iglesia. Cuando tomé la palabra del Señor, no entendía profundamente qué significaba esa orden, pero ahora ya lo voy entendiendo un poco más. Pero en ese tiempo, por ahí tuve algo en mi corazón. Digo, Señor, necesito autoridad para hablar, le digo. 1, 2, Señor, le digo, necesito revelación en tu palabra, porque yo no puedo edificar si no es en base a la revelación de tu palabra. ¿Me estás siguiendo? Le pedí estas cosas al Señor sin entender mucho, pero le dije, Señor, señales, le digo la sanidad de la autoridad,
los milagros y la revelación en tu palabra. Y comencé a caminar, bueno, poco a poco fui entendiendo un poco más. Yo recuerdo bien cuando tenía 3 años de convertido, me acuerdo, yo voy a la ciudad de Trujillo la primera vez y voy a una congregación donde en esa iglesia había muerto la esposa, el esposo de la pastora. Y por causa de ese fallecimiento, había un gran dolor en toda la iglesia. Había profecías, visiones, palabra de ciencia, intercesión, se movía la unción preciosa, pero por causa de ese fallecimiento había este dolor y la unción se había apagado, los hermanos estaban dolidos. En ese cuadro, Dios me envía a esa congregación con 3 años de convertido. Yo recuerdo bien cuando llego a ese lugar, comienzo solamente a imponer manos y cuando estoy haciendo estas cosas, la unción descendía. Un fuego en su cuerpo, yo veía que transpiraban ellos. Y cuando ponía las manos, había restauración de dones, había sanidad emocional, había liberación, hasta había profecía cuando imponía las manos. No ministraba liberación, no activaba dones, no impartía unción, solamente ponía las manos y la unción hacía las cosas. Estaba bastante nuevo y me acuerdo que ese tiempo me emocioné bastante y comenzaba a ministrar mañana, ministraba en la tarde y ministraba en la noche. Me acuerdo que bajé de peso varios kilos, me sacaba la camisa, se me veían los huesos, porque estaba ministrando, porque la unción es desgastante, es un calor que consume el cuerpo. Entonces, terminado ese tipo de trabajo, estuve, me acuerdo, 1 mes por ahí, y fue mi primera experiencia con el poder del Espíritu Santo y con la imposición de las manos. Ahora ya uno trabaja en lo que es sanidad emocional, liberación, uno trabaja en lo que es administración de la sanidad emocional, la liberación, uno trabaja en lo que es asunto de lo que es la impartición de la unción por medio de la imposición de las manos. Hay todo un trabajo que ya creció, hay conocimiento, hay revelación, hay dones espirituales, hay sabiduría, hay experiencia. Pero en el tiempo que empecé de esta forma. Cuando he salido después a las naciones a ministrar la gracia que Dios me dio al empezar este ministerio, comencé a ver que cuando ministraba bautismo del Espíritu Santo, la gente caía endemoniada, algunos, no todos. Entonces me vi con la sorpresa de que era necesario primero trabajar en lo que es el aspecto de lo que es las heridas del alma. Me he dado cuenta que el mayor problema de la mayoría de nosotros empieza en la niñez, donde nace lo que es el enojo, luego se convierte en lo que es la amargura y luego termina en el odio, y muchos lo ocultamos en esa etapa de la niñez, pero eso afecta nuestra adultez, nuestra personalidad, afecta nuestra relación entre hermanos, afecta nuestra relación con Dios como Padre, y afecta nuestra vida espiritual. Entonces me vi la necesidad, cuando ya empecé el ministerio, de entrar a un trabajo ya lo que es sanidad emocional, ya se llámese seminarios, llámese conferencias, porque vi que era muy importante que nosotros entremos a un trabajo de edificación. ¿Cuánto está conmigo? Amén. Cuando comienzo este asunto, yo estoy orando al Señor y le pregunto, ¿no? Estoy preguntándole a Dios sobre esta palabra para compartir hoy día. Y siempre mi preocupación es sobre el Espíritu Santo, porque no entendemos el ministerio del Espíritu. Esa siempre es mi preocupación. Cuando viene la unción, no comprendemos esa presencia, no comprendemos, lo tenemos como una experiencia, no comprendemos, podemos tener hasta un poquito de entendimiento sobre Dios Padre, sobre Dios Hijo, pero no sobre Dios Espíritu Santo. El Dios Padre ya no se manifiesta como en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. El Dios Hijo tuvo su tiempo de manifestación, el Verbo hecho carne, pero ahora es el tiempo del Espíritu Santo. No lo vemos, no podemos saber si es un anciano de días, solamente vemos en la Biblia que hay imágenes, paloma, fuego, aceite, aire, ¿no? Pero no tenemos una figura visible. Entonces, el problema de nosotros, somos templo del Espíritu, pero el Espíritu que viene a nosotros es inmaterial. Y la única forma de entender al Espíritu es por medio de la palabra. Cuando me da cuenta si somos templo del Espíritu Santo, la parte básica para que se aloje el Espíritu en mi corazón es que primero
tiene que haber primero una administración a mi corazón. Una cosa es que yo me ame a mí mismo. Diga conmigo, nos amamos a nosotros mismos. Una cosa es que yo me ame a mí mismo. Eso está bueno. Cuando me amo demasiado, y eso ya es idolatría. Otra cosa es que yo ame a los demás. Diga conmigo, amar a los demás. Es también sano amar a los demás, ¿no? Pero no amar demasiado a una persona. Y otra cosa es ya amar a Dios. Diga conmigo, amar a Dios. ¿Sabe que, amado hermano, para que usted pueda amar a Dios, necesita primero amar a los demás? ¿Sabe que usted primero, para que pueda usted desarrollarse en fe, ser una persona de fe, necesita tener una autoestima correcta? Si usted no tiene un amor propio, usted no puede emprender nada, porque la falta de amor propio es inseguridad, es temor. Y Dios no puede sembrar una palabra de fe en un corazón que todavía no está sanado, que no está restaurado. Para que entremos en esta relación con el Espíritu Santo, necesitamos primero lo que es la sanidad de nuestro corazón. Ser ministrados primero en lo que es las heridas emocionales, en lo que es la palabra trauma en el griego son heridas del alma. Eso que afecta a mi personalidad, que me hace a mí ser rápido para contestar, que me hace a mí ser desobediente hasta rebelde. Necesitamos una administración por medio del Espíritu Santo. Por eso mi preocupación siempre es que para edificar la iglesia necesitamos los dones del Espíritu Santo. No podemos edificar la iglesia si no son con los dones espirituales, porque la edificación tiene que siempre ser sobrenatural. No podemos edificar solamente en el plano psicológico, en el plano del alma. Necesitamos los dones que da el poder del Espíritu Santo para edificar la iglesia a una imagen que ha sido perdida en el huerto. La iglesia necesita lo que es la edificación de los dones espirituales, y eso ya no debe ser como un temor o un tabú, porque la gracia se está manifestando en este tiempo, porque Dios tiene un propósito de llevar a la iglesia a una estatura y a un nivel que hasta ahora la iglesia no ha llegado. Necesitamos entrar en nuestra misión. Cuando estoy entendiendo que la iglesia, nuestro mayor problema es eso, es que no entendemos al Espíritu. Pero todo parte de lo que es nuestro interior, todo parte de lo que es nuestro corazón. Cuando hablamos de los dones espirituales, son necesarios para edificar la iglesia. Es muy importante que nosotros entendamos el valor. Cuando yo veo de la iglesia, perdónenme, voy a ir un poquito más allá de lo que hasta ahora he estado compartiendo. Pero, amados hermanos, la presencia o el derramamiento del Espíritu Santo está comprendido dentro de un propósito de la obra de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo está comprendido dentro del propósito de lo que es la obra de Dios. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea, dice, a su imagen y semejanza. Ya conmigo, imagen y semejanza. ¿Saben lo que Dios dice? Dice, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dice su palabra en Génesis. Dice, hagamos al hombre. Diga conmigo, hagamos al hombre. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestro parecido. Está hablando Dios, el Hijo y el Espíritu. 3 en 1. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando se habla de imagen, parecido es la Trinidad. El hombre es trinitario, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Es la semejanza del hombre. Y el espíritu habita en el espíritu, el Espíritu Santo habita en el espíritu del hombre. Pero cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, diga conmigo imagen, es el reflejo. Cuando usted pone un espejo delante de sí, el espejo no es usted, pero el espejo refleja lo que está puesto delante de ese espejo. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea como un espejo. Dios reflejaba lo que era Dios. El hombre reflejaba lo que era Dios. Cuando Dios crea al hombre, Dios se veía en el hombre. Esa es la obra de Dios. Ese es el postrer Adán que falló. Pero el último Adán, el anterior Adán, el primer Adán, pero el último Adán, que es Jesucristo, ese no va a fallar.
reflejaba su poder, era Señor de la tierra, autoridad. Y el hombre reflejaba su autoridad porque Dios es todopoderoso. El hombre reflejaba su santidad porque Dios es santo. Y el hombre reflejaba su amor porque Dios es amor. Cuando el hombre fue creado, reflejaba santidad, reflejaba autoridad, reflejaba amor. Dios le dio autoridad para que se enseñoree sobre la tierra. El hombre estaba desnudo, pero estaba cubierto de la gloria de Dios. Esa es santidad, gloria. Su brillo, su hermosura, la palabra gloria. Y el hombre estaba en la unción, estaba en el amor del Señor. Ya conmigo era el amor de Dios. No escucho. Cuando fue creado el hombre reflejaba la santidad, el amor y el poder. Qué raro que cuando vemos el nuevo pacto, ya conmigo el nuevo pacto, otra vez, un mejor pacto. Vemos ahora un nuevo convenio, una nueva relación, una nueva alianza. Pero ya no en lo que son promesas, en personas que Dios trató de traer una relación, sino ahora un mejor pacto. Una mejor promesa, mejores promesas. Los profetas que profetizaban, ellos preguntaban, querían saber dónde se iba a manifestar, cuándo se iba a manifestar todas estas cosas. Ellos estaban ansiosos, decían, no, para ustedes no están ustedes profetizando, sino para posteros tiempos. Pero estaba llegando el momento y el tiempo. Yo siempre pienso que Dios cuando crea al hombre, Dios lo crea con un propósito y con un plan. Que ese plan se ha interrumpido, que Dios ha querido restaurar ese propósito inicial en el hombre. Pero luego ha seguido ese propósito desarrollándose de una forma mediana. Pero ahora con la iglesia se va a completar ese propósito perfecto de la restauración del hombre a la imagen de Jesucristo. Yo lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué lo creo? Porque sencillamente cuando hablamos de la edificación, ya conmigo edificación, es una construcción. Cuando usted escudriña la Biblia va a encontrar dones espirituales que están asociados con la edificación. Va a encontrar dones ministeriales que están asociados con la edificación. Va a encontrar la palabra de Dios que está asociada con la edificación, con el alimento, con el crecimiento, con el desarrollo. Todo me apunta a mí, a la obra de Dios. Cuando mi preocupación es siempre esa, no entendemos al Espíritu. Siempre cuando la unción viene, lo primero que se manifiesta es el orgullo. Por eso que la iglesia no entra en una etapa de milagros. Parece difícil los milagros. Cuando uno tiene la unción de milagros es tremendo. Pero hay que tener un corazón sanado. Y un corazón que no se ponga por encima de los demás. Que tenga un amor propio y una relación así para que pueda tener una relación correcta con Dios. Los milagros no es nada difícil, perdónenme. Los milagros es sencillo. Los dones espirituales es como comerse un bizcocho, es como un caramelo de 20 céntimos. El problema es el corazón. ¿Te estás siguiendo? Pero todas estas cosas de los dones espirituales, de los dones ministeriales, apuntan a un solo propósito: a que edifiquemos al hombre a la imagen perdida. Necesitamos entender al Espíritu. Necesitamos entender al Espíritu. Cuando yo leo este pasaje dice, vas a recibir, dice. Diga conmigo, recibir. Recibir. ¿Me escucho? Recibir. Dice, vas a recibir, dice. Dice poder. Esa palabra en el griego tiene un significado, es dunami. De ahí viene la palabra dinamita o dinam. Tiene ese significado solamente. Hay otros términos más, pero ahí ese texto a mí me dice dinamita o me dice dunami en griego, y ahí se aplica dinamita o dinam. Tú vas a recibir un poder como la dinamita.
un poder explosivo. El dínamo produce siempre energía, es como un motorcito. Tú vas a recibir un dínamo, un extraordinario poder, como dinamita. Diga conmigo, dinamita. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea con autoridad. Dios lo crea y le dice que se enseñoree sobre la tierra. Dios cuando crea al hombre le puso dinamita. Dios no lo creó sin dinamita, Dios lo creó con dinamita. Obra de Dios. ¿Por qué el bautismo con el Espíritu Santo? Porque Dios quiere restaurar su obra. Dios dice, recibirás dinamita, poder. ¿Pero para qué? Para que testifiques. Porque estamos hablando de la manifestación visible del reino de los cielos en la tierra. Quien gobierna la tierra es el diablo, pero Dios quiere establecer su reino en la tierra. Padre que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Por eso viene ese poder del reino para testificar con autoridad que aquí hay otro Señor que se llama Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Diga a su hermano, Jesucristo. Diga. Y ahí despierto, despierto. Recibimos una autoridad. Diga conmigo, recibimos autoridad. Dice, vas a recibir autoridad para que seas testigo. ¿Dónde está? Cuando haya venido sobre vosotros, dice, vas a recibir autoridad cuando haya venido sobre ti el Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu. ¿Cómo lo califica el Espíritu? Porque hay dos tipos de espíritus. Hay el espíritu inmundo y el espíritu santo. Pero ¿cómo lo califica la venida de ese poder? ¿Cómo lo está calificando Lucas al espíritu que viene sobre ti? ¿Cómo lo califica? Diga conmigo, santo. ¿Sabe que Dios es santo? Estamos hablando no del Padre, no del Hijo, estamos hablando del Espíritu. Cuando viene sobre ti el Espíritu, viene la autoridad de Dios, porque Dios es todopoderoso. Cuando viene sobre ti el Espíritu, viene el Espíritu Santo, porque Dios es santo. ¿Sabe, amado hermano? Escúcheme esto. La palabra santo, diga conmigo, santo. Esa palabra tiene solamente una raíz hebrea que significa kat. Diga conmigo, kat. Ya está hablando hebreo. Kat, otra vez. A uno le dice kat. Kat viene de ahí vienen dos palabras, kadash y chadash. Kadash, diga conmigo, kadash. O kadosh es separado. Repítalo. Separado. Y chadash es brillar. Dos cosas. Significa la palabra santidad, tiene dos cosas. Tiene dos significados. Kadosh y chadash. Separado, brillar. Cuando se habla de la santidad para el pueblo, se está hablando de esos dos términos, kadosh y chadash. Somos separados del mundo, kadosh, para chadash, brillar. Por eso que cuando viene el Espíritu a ti, ya no te gusta lo que antes te gustaba. Ahora te llama la atención lo que antes no te gustaba, porque ha entrado el kadosh. Ha entrado el kadosh. Ahora nuestra obligación es chadash. ¿Qué es eso? Brillar. Para que brilles tres cosas. Solamente la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Tres factores para que tú entres en la santificación. Tres aspectos para que tú puedas entrar en una vida de chadash. La revelación de la palabra, el poder de la sangre de Cristo. ¿Me estás siguiendo eso? Y el Espíritu Santo. Miren, amado hermano, yo sé que el pecado tiene poder. Diga conmigo, el pecado tiene poder. Diga al hermano que está al lado, el pecado tiene poder, diga así. ¿Ah?
El alcohol tiene poder. La droga tiene poder. La fornicación tiene mucho poder. Uy, la pasión, Dios mío, tiene un extraordinario poder. La amargura es un poder que mata generaciones. El pecado tiene poder. Es poderoso. Pero la sangre de Cristo tiene más poder que el pecado. En el antiguo pacto dice que la sangre de los toros y los animales no quitaba el pecado. Antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, la sangre del Cordero de Dios ya no cubre el pecado, sino ahora quita el pecado. Por eso que ahora el pecado ya no tiene autoridad. El pecado ya está desautorizado. Por eso que podemos hablar ahora del término Kadosh. Podemos ahora reflejar la imagen que fue perdida en el huerto. Podemos entrar ahora en un poder diferente y nuevo. Diga conmigo, un poder diferente. Kadosh, diga conmigo, Kadosh. Cuando viene el Espíritu, ese Espíritu es santo. Viene para que separa Kadosh, pero también para que tú brilles, Kadosh. Por eso que Dios te habla por la palabra. La palabra tiene un poder liberador, sanador. La palabra es medicina. La palabra es alimento. La palabra tiene un poder para llevarte a ti a un crecimiento, a una estatura. La palabra es viva y te vivifica. La palabra es alimento, por eso que se lo compara con leche y también se lo compara con vianda. ¿Qué significa eso? Que esa palabra tiene un poder regenerador, tiene un poder nutritivo en tu vida espiritual, de llevarte a un crecimiento hacia una estatura. No solamente en el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra no es solamente escritura, no solamente algo así de verbo. La palabra es viva y vivifica. Por eso cuando estamos hablando, diga conmigo otra vez, Kadosh. Y a su hermano, Kadosh. Kadosh. Dice que vas a recibir autoridad cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Kadosh. La palabra, la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Tres cosas para que tú brilles. Tercero, con esto concluyo. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea a Adán, Adán estaba creado y estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía autoridad, tenía santidad y había amor, porque Dios es amor. Cuando Adán caminaba, era como Dios caminando. Y cuando Jehová Dios se paseaba en el huerto y lo miraba, se miraba a sí mismo. Se miraba a sí mismo en su obra perfecta. Es el día conmigo plan original. Dice que Dios viene por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arrugas. Dios viene por una iglesia de estatura. Dios viene por una iglesia edificada. Por eso están los 5 ministerios, con la finalidad, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. Perfecto. Esa palabra significa maduro, misericordioso. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto ya no debe ser comprendido como una utopía, como algo inalcanzable. Yo creo en la madurez de la iglesia. Para mí los dones espirituales son solamente caramelos. Para mí los milagros nada más son manifestaciones del reino. Para mí la gloria, la manifestación de la presencia es porque Dios
preocupación. Los seminarios que estamos organizando, las capacitaciones de liderazgo, son solamente cosas medianas, no es el objetivo primordial. Y no estoy hablando con vanidad, por favor. Es una cuestión, es un asunto de por qué. ¿Qué cosa estamos buscando con la unción? ¿Por qué obedecemos al Espíritu Santo? A mí me encanta cuando Dios me habla y me encanta cuando obedecerle a Dios, porque yo veo que cuando hay obediencia hay el respaldo del Espíritu Santo. Difícilmente cuando Dios me habla no hago las cosas. Por eso que a veces Dios me mete muchas veces en problemas, porque me manda a hacer cosas que otros no hacen. Cuando estaba en turno, me acuerdo ahí, haciendo un trabajo de guerra espiritual, le habla a la profeta y le habla sobre qué, le habla, bueno, de lo que estamos haciendo el trabajo, y le dice: Señor, yo he enviado a otros delante de él para que hagan ese trabajo, pero no han querido hacerlo. Y esa palabra no la he escuchado solamente con una profeta de acá, lo he escuchado por ahí también otras veces. A veces mucho, cuando tenemos un nombre, tenemos una cierta reputación. Ya no queremos jugar nuestra reputación cuando Dios nos habla. Por eso que si tú vas a cuidar tu reputación, vas a levantarte contra Dios. Porque Dios no está preocupado de tu reputación, sino Dios está preocupado de su reputación. Dios quiere hacer la obra en la iglesia, Dios quiere hacer su obra y su voluntad aquí en la tierra, pero necesita gente que no esté preocupada de sí mismo, sino gente que esté dispuesta a obedecerle a Él cuando Él diga lo que hay que hacer. Profecías, ahí Dios me comenzó a decir: los que están contigo los voy a ir levantando, me dice, se van a ir profundizando los dones. Y me comenzó a hablar muchas cosas más, que me dijo: esto lo vas a predicar en las conferencias, me dice. Y lo tenemos todo eso grabado, por si acaso. Pero cuando comencé a subir a los cerros, en San Juan de Lurigancho, no me esperaba que iba a haber un trabajo en el país. Menos que íbamos a estar ahí en el Pariacaca, ahí a 6.000 metros de altura. Ahí actuando, ahí declarando el pacto que había establecido Pachacute con su imperio hacia su Dios solo, qué sé yo, qué divinidad. Pero ahí subimos a ese lugar a romper ese pacto y a establecer un nuevo pacto y a entregar el Pariacaca hacia el señorío de Jesucristo. Y bueno, bajamos en victoria, pero amados hermanos, esta fresca unción y esta presencia nueva, que es una autoridad que debemos disfrutarlo, porque no tenemos el aspecto personal, sino tenemos visión de reino. Queremos compartir lo que Dios está haciendo con nosotros para la gloria de su nombre.